Muy buenas. ¿Te habías preguntado alguna vez sobre qué es la cultura realmente? ¿Será eso que te enseñaron alguna vez? Hoy en este video vamos a estar viendo todo sobre cultura desde la mirada de Conrad Philipp Gotthard, sobre todo del capítulo 2 de su libro Antropología Cultural. Espero que te guste y que lo disfrutes. Antes de empezar, voy a hacer mi descargo de responsabilidad para que entiendas el contexto detrás de este video. Puedes ponerle pausa y leer. Bueno, para partir este video vamos a definir qué es la cultura. Según Taylor, que sale en este libro, Edward Taylor define la cultura como esa totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Y según el libro hay que recalcar esta frase de adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad, ya que Taylor se enfoca en los atributos que la gente adquiere en una sociedad particular, producto de una tradición cultural específica y no de la herencia biológica. La enculturación es el proceso mediante el cual un niño aprende su cultura. Otra definición que sale de la cultura es que consiste en tradiciones y costumbres transmitidas mediante el aprendizaje que guían las creencias y comportamientos de las personas expuestas a ellas. Esto es la definición de Kotak. Anteriormente ya te había dicho que la enculturación es el proceso mediante el cual un niño o una persona aprende su cultura. Entonces, una característica fundamental, y vamos a estar viendo ahora en esta parte las características fundamentales de la cultura, es que no nacemos con una, sino que la adquirimos mediante la sociabilización o la socialización con nuestro entorno y que se define como enculturación, como lo dije anteriormente. Otra definición o otra característica es que la cultura es simbólica. Utilizamos símbolos, por ejemplo, el lenguaje, signos, gestos, para expresar significados culturales. Otra característica es que la cultura se comparte, proporciona sentido de pertenencia a un grupo y se transmite entre generaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que la cultura es un atributo no de los individuos per se, sino de los individuos como miembros de un grupo. Por lo tanto, la cultura se transmite en sociedad. Por eso la frase que recalca el libro sobre la cultura se adquiere, o el hombre adquiere como miembro de la sociedad los hábitos, creencias o cualquier otra capacidad eh, que se realiza con la cultura. Otra característica fundamental sobre la cultura es la relación que tiene con la naturaleza. La cultura moldea nuestra interacción con el medio ambiente y con nuestra propia biología. No es lo mismo, no se enseña cómo satisfacer necesidades básicas desde la alimentación hasta la crianza. Ejemplo, aunque todos los humanos comen, la cultura determina qué, cómo y cuándo comemos. Otra característica fundamental es que la cultura lo abarca todo, es un sistema complejo, lleno de partes, de elementos que se interrelacionan entre sí. La cultura está presente en cada aspecto de nuestra vida diaria, desde lo más trivial hasta lo más profundo. Incluye actividades, comportamientos, formas de vestir, actividades cotidianas. Un saludo, por ejemplo, una forma de despedirte, una forma de tomar desayuno, de almorzar. Eh, y en procesos más complejos, por ejemplo, la educación, la política, la religión. Y no existe una acción humana que se escape de este marco cultural. Otra característica fundamental es que la cultura está integrada. Son sistemas complejos que se interrelacionan entre sí, como dije anteriormente. Los diferentes elementos culturales están interconectados, formando un sistema coherente. Cuando cambia, por ejemplo, un elemento o un aspecto de la cultura, otros se ven afectados. Si cambia la economía, va a cambiar la forma en que las personas se mueven. Si cambia la forma de educarse a una sociedad, también va a afectar la economía. Eh, ya que otros aspectos tienden a adaptarse o a ajustarse a ese cambio. Ejemplo, la introducción, por ejemplo, del Internet afectó a la comunicación, a la educación,
a las relaciones sociales, con Facebook, con Instagram, ya no es lo mismo que hace 30 años. Otra característica, y para ir finalizando este apartado, es que la cultura puede ser adaptativa o inadaptativa. Cuando se refiere a que la cultura puede ser adaptativa, es que ayuda a los individuos a sobrevivir y a prosperar en un entorno específico. Ejemplo, el uso de herramientas y tecnología para mejorar la agricultura, la producción de alimentos. Y una cultura inadaptativa quiere decir que perjudica la supervivencia o el bienestar de un grupo humano. Por ejemplo, la contaminación ambiental causada por ciertas prácticas que llevamos en el día a día, manejar autos, el aire acondicionado, que en sí a corto plazo puede ser agradable, a largo plazo es dañino para el medio ambiente. Para pasar al siguiente apartado, los antropólogos, al estudiar la diversidad humana, encuentran aspectos de la cultura que son universales, generales o particulares. Esta clasificación permite entender qué elementos culturales compartimos como especie, cuáles son los más comunes a muchas culturas y cuáles son exclusivos de una sola. Y bueno, ahora vamos a estar viendo los tres tipos, que son la universalidad, la generalidad cultural y la particularidad cultural. ¿Vale? La definición, por ejemplo, de la primera es que las universalidades son rasgos culturales comunes a toda la especie humana. Un ejemplo de esto es la familia, el uso del lenguaje, bueno, la familia como institución social, el aprendizaje, todos los seres humanos estamos aprendiendo a nivel cultural como miembro de la sociedad, el juego en la infancia. Estas prácticas se encuentran en todas las culturas del mundo, aunque se expresen de formas distintas. La siguiente es la generalidad cultural. Las generalidades son rasgos culturales que se dan en muchas culturas, pero no en todas. Pueden difundirse por invención independiente o por difusión cultural. Ejemplo, el matrimonio, la agricultura, el uso de ropa. A menudo estas están asociadas a formas de organización social comunes, como los estados o las religiones organizadas. Y la última es la particularidad cultural. Son rasgos culturales únicos de una cultura específica, son menos comunes también y pueden surgir por la historia, geografía, religión, invención local. Un ejemplo de esto son los rituales tradicionales o comidas específicas de alguna zona, un baile, una danza, sistemas de parentescos particulares. Esta parte se puede perder con la globalización, por ser tan particular. Puede expandirse o fusionarse con otras prácticas culturales. Para pasar al siguiente apartado, la cultura se manifiesta en diferentes niveles según su alcance y difusión. Hay diferentes niveles de cultura, la nacional, por ejemplo, la internacional y las subculturas. ¿Qué quiere decir la cultura internacional? Que se extiende más allá de las culturas nacionales. Básicamente es eso. ¿Y por qué surge? Por difusión, migración, colonización, religión, comercio, medios de comunicación. Y los ejemplos de cultura internacional, uno de los más evidentes es el fútbol. Está en todos los países, se juega en diferentes competencias y está en gran parte del mundo. El cristianismo, el uso del inglés también, la comida rápida. Un ejemplo, o sea, la definición también de cultura nacional, para pasar al siguiente, son patrones culturales compartidos por los ciudadanos de una misma nación. Incluyen símbolos, rituales, costumbres, valores comunes. Ejemplos de esto son las celebraciones patrias que tienen algunos países, sistemas educativos, normas legales. Para pasar al siguiente, el concepto de subcultura, quiere decir que son grupos culturales diferenciados dentro de una sociedad más amplia. Aquí en Chile, por ejemplo, están los mapuches. Pueden estar basadas en etnicidad, ya sea ese sentimiento
de pertenecer a un grupo, la clase social, la religión, la edad, una región también puede ser, o intereses comunes. Ejemplos: comunidades indígenas, movimientos juveniles, culturas urbanas. Estas capas culturales coexisten y se influencian mutuamente, generando diversidad y complejidad dentro de las sociedades. Y ahora vamos a pasar al siguiente apartado, donde vamos a estar hablando sobre etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. Voy a partir con la definición de etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia a juzgar a otras culturas usando valores propios o estándares de nuestra propia cultura. ¿A qué puede llevar esto? Este etnocentrismo: al desprecio, a la discriminación o malinterpretaciones de otras formas de vida, otras formas de llevar la cultura. Un ejemplo es considerar inferior una dieta basada en insectos porque no es parte de una cultura occidental, ¿ya? Para pasar al siguiente, el relativismo cultural propone comprender una cultura según sus propios valores y contextos, no desde los nuestros, ¿vale? Entender cómo se mueve la cultura y abrirnos mentalmente a nuevas formas de vida. Y es una herramienta clave en antropología para evitar prejuicios y ampliar la comprensión cultural y ampliar nuestra forma de ver la vida también. No implica estar de acuerdo con todo tampoco, sino suspender de alguna forma el juicio que tenemos desde nuestra cultura y observar con apertura, más allá del shock cultural que puedan haber eh, en primera instancia. Y Kotak advierte en este caso que el relativismo tiene límites, especialmente cuando se practica o cuando prácticas culturales entran en conflicto con los derechos humanos universales. Ejemplo puede ser cómo debemos actuar frente a la mutilación genital femenina, el racismo o la violencia estructural, aunque sean tradiciones culturales. ¿Cómo se debe actuar ahí? Y para eso están los derechos humanos, que viene en un segundo más. Los derechos humanos buscan proteger la dignidad de todos, más allá de la cultura. Por eso sobrepasa de alguna forma todo esto para mantenernos en equilibrio. Y la idea de los derechos humanos y en relación con la cultura es una tensión constante, porque hay que proteger la diversidad cultural, pero sin justificar tampoco los abusos o las violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a estar viendo, para ir finalizando todo esto, los mecanismos del cambio cultural. ¿Por qué cambian las culturas? Esa es una gran pregunta que nos podemos estar haciendo. ¿Y qué implica también esta pregunta? Una de las cosas que implica es que la cultura no es estática. Ya el hecho de preguntarse por qué cambian las culturas nos quiere decir que es algo dinámico, es un proceso que constantemente varía y cambia por diferentes fuerzas, influencias, tanto internas como externas. Los cambios pueden ser también graduales y otros muy abruptos, y afectan desde las creencias hasta las formas de vida. Y unos ejemplos de esto son la globalización, la migración, la innovación tecnológica y los conflictos. Una de las cosas que puedes tener en mente como ejemplo, es lo que pasó en el 2020 sobre la pandemia, el COVID, cómo fue cambiando las formas de vida durante aproximadamente 2-3 años y cómo nos fuimos adaptando ante eso. Y muchas formas quedaron ante, ante esos cambios. Por ejemplo, antes no había tanto teletrabajo como ahora. Ahora ese estilo de vida se fue formando y muchas cosas más. El otro concepto es la difusión cultural. La difusión cultural es el intercambio de rasgos culturales entre grupos. Puede ser de manera directa, contacto cara a cara, forzada también, por ejemplo, la colonización, que pasó hace un tiempo atrás, o indirecta por medio de medios de comunicación. Un ejemplo de esto puede ser el celular
estar viendo TikTok y estar enterándose de cosas, o el Instagram. La comida china en América, por ejemplo, también. La música afro-caribeña en Europa. eh, y eso. La culturización, o sea, la aculturación es cuando ocurre que dos culturas interactúan continuamente y una o ambas se transforman. Suele darse en contextos de desigualdad o dominación cultural. Ejemplos de esto son los pueblos indígenas que adoptan normas legales de un estado o de un estado-nación, pero mantienen sus lenguas y rituales. También está el concepto de invención independiente, y es cuando los grupos distintos desarrollan soluciones similares sin contacto directo, y esto muestra cómo los seres humanos ante problemas similares crean respuestas comparables. Un ejemplo de esto es el desarrollo de las agriculturas en distintos lugares del mundo en un tiempo contemporáneo. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es globalización y cultura. ¿Qué es la globalización cultural? Es básicamente el proceso por el cual las culturas del mundo se vuelven cada vez más interconectadas e interdependientes. Implica intercambio de ideas, de bienes, de hábitos, de prácticas, de símbolos y valores a escala planetaria. Está impulsada por la tecnología, los medios de comunicación, el comercio y la migración, entre otras. Y los impactos que tienen todo esto de la globalización es que puede generar homogeneización cultural. O sea, ¿qué quiere decir? Que la pérdida de particularidades locales. También puede fomentar la hibridación, donde culturas se mezclan y surgen expresiones nuevas. Puede amenazar culturas indígenas, pero también darles visibilidad y nuevas herramientas para resistir. Ejemplos de globalización cultural: la comida rápida, McDonald's en todo el mundo, celebraciones, Halloween, San Valentín en países no anglosajones, y el idioma del inglés en varios países. Y lo esencial que aprendiste para ir finalizando este video es que la cultura es aprendida, simbólica, compartida, integrada y dinámica. Otra cosa que aprendiste es que existen niveles de cultura, ya sea nacional, internacional y las subculturas. Otras dimensiones también en base a eso son la universalidad, la generalidad y las particularidades culturales. ¿Vale? También aprendiste en este video que la cultura puede ser adaptativa o inadaptativa. O sea, a largo plazo nos puede hacer daño y también nos puede beneficiar. Ciertas prácticas, ciertos rituales, ciertas cosas que hacemos o ideas que tenemos. Es fundamental evitar también, como enseñanza, el etnocentrismo y promover el relativismo cultural, que es ver a las culturas desde su punto de vista, no desde nuestro punto de vista. No desde la cultura de nosotros como superior, ¿vale? Y decir que también la cultura cambia constantemente. Eso es una de las cosas que aprendiste a través de la difusión, de la aculturación y la invención de rasgos culturales particulares. Lo último que aprendiste es sobre la globalización cultural, que reconfigura identidades, mezcla costumbres y plantea desafíos a la diversidad. Y bueno, para cerrar este video, comprender la cultura es comprendernos también a nosotros mismos, ya que está en todo, como decía el libro, y también en las otras personas que nos rodean, ¿vale? Espero que te haya gustado este video y que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta acá.